Buenos días, mis queridos jóvenes del tercer año de la educación media. Un placer saludarles por este medio, un poquito de una manera diferente de trabajar hoy, en el marco de la cuarentena donde nos piden que nos quedemos en casa. Pero sabemos que cada uno tiene que seguir con su misión. Ustedes como estudiantes y nosotros como compañeros de camino, como docentes. En ese marco, hoy, por ser un tema nuevo para ustedes, aplicamos esta técnica y espero que funcione, que sea práctico para resolver los ejercicios al final de la actividad. Nuestro tema, reacciones de óxido-reducción, más conocido como reacciones redox. Las capacidades a trabajar, aplicar el proceso de óxido-reducción en la solución de situaciones problemáticas. Utilizar la notación y nomenclatura de oxidación y reducción en la resolución de ecuaciones químicas. Los indicadores que al final de la actividad tienen que lograr, una vez resueltas las actividades propuestas: conceptualizar reacciones redox, conceptualizar oxidación, conceptualizar reducción, conceptualizar agente oxidante, conceptualizar agente reductor, identificar reacciones redox, aplicar reglas para determinar números de oxidación de los elementos químicos y por supuesto un punto por presentar también el trabajo en la fecha establecida. Un poquito para recordar, y siempre es importante hacer relación con clases anteriores. Hacemos el análisis de lo que es una reacción química y una ecuación química. Insisto, simplemente para recordar y relacionar con nuestro tema de hoy. Una reacción química es un proceso a través del cual se unen sustancias o elementos para formar otras con propiedades diferentes a las de partida. Y una ecuación química es una representación gráfica de lo que sería una reacción química. En esa clasificación de reacciones químicas trabajamos también en clases anteriores las reacciones de composición, las reacciones de descomposición, de desplazamiento, de doble desplazamiento. Hoy un apartado especial, las reacciones de óxido-reducción. ¿Qué son las reacciones de óxido-reducción? Son aquellas en las cuales hay cambios en los números de oxidación de los elementos al reaccionar. Número de oxidación, también un concepto nuevo para ustedes, está relacionado con las valencias de los elementos químicos y hay unas reglas básicas para determinar los números de oxidación de los elementos en las reacciones que un poquito más adelante vamos a presentar. En este apartado simplemente graficar con ustedes 4 conceptos muy básicos que sí o sí tenemos que manejar. Lo que es oxidación, reducción, agente oxidante y agente reductor. Tenemos una ecuación muy conocida ya por ustedes, la reacción del clavo, la reacción de oxidación del clavo presente con el oxígeno presente en el aire. Estoy seguro lo van a recordar. Es una ecuación donde reacciona el elemento metálico hierro con el oxígeno para la formación de óxido de hierro. La ecuación aún no está equilibrada, seguramente se dieron cuenta y lo tenemos que equilibrar. 1 de hierro como reactivo, 2 de hierro como producto, no está igualado. 2 de oxígeno como reactivo, 3 de oxígeno como producto, no está igualado, lo tenemos que igualar. Agregamos coeficientes por los cuales multiplicar. Si agrego acá 2, tengo 2 por 3, 6 de oxígeno, acá solamente tengo 2, entonces otro coeficiente, que en este caso va a ser 3, y 3 por 2 es 6. Igualamos el oxígeno, pero tenemos que igualar también el hierro. 2 por 2, 4 de hierro, y acá tengo solamente un átomo de hierro, entonces coeficiente 4. Ya está equilibrada la ecuación. Trabajamos con los números de oxidación, repito, esto es simplemente para con ustedes poder graficar los 4 conceptos básicos. El hierro en esta reacción química tiene número de oxidación 0, por estar libre. El oxígeno en esta reacción, como reactivo por lo menos, tiene número de oxidación 0. Como producto ya de la reacción, el oxígeno tiene número de oxidación -2. Es la valencia del elemento químico, en este caso el oxígeno un no metal con carga negativa, y el hierro, que tiene valencias 2, 3, evidentemente se combinó con valencia 3 y por ser metal tiene que tener el número de oxidación positivo, va a ser +3. Bien, seguimos avanzando. Ahora sí, vamos por los 4 conceptos y analizando siempre la reacción del hierro y el oxígeno. Quiero que se fijen en el elemento hierro. Como reactivo, antes de la flecha tiene número de oxidación 0. Ocurre la reacción de oxidación y después de la flecha como producto, el hierro tiene número de oxidación +3. Excelente. Quiero que se fijen en el oxígeno. Tiene número de oxidación 0.
como reactivo, y después de la flecha como producto de la reacción tiene número de oxidación -2. El hierro pasó de número de oxidación 0 a número de oxidación +3. El oxígeno pasó de número de oxidación 0 a número de oxidación -2. Y ahí comprobamos de que verdaderamente ocurre una reacción de óxido-reducción. Hay cambios en los números de oxidación. El hierro sabemos en nuestra reacción de que es el metal que se oxidó. Y efectivamente, al pasar del número de oxidación 0 a +3, aumentó su número de oxidación, y esto ocurre por pérdida o ganancia de electrones. Si es que aumenta su número de oxidación es porque hubo pérdida de electrones. Entonces el elemento oxidado es el hierro, representa la reacción de oxidación. Y el caso del oxígeno, y otro tema muy importante también que quiero que tengan en cuenta: ¿por qué no estudiamos por un lado reacciones de oxidación y por otro lado oxidaciones de reducción? Porque son dos fenómenos que se dan al mismo tiempo. Ocurre oxidación y necesariamente ocurre también una reacción de reducción. Entonces, ¿qué pasó con el oxígeno? Disminuyó su número de oxidación. Entonces se dice que el oxígeno sufrió una reducción. Y de ahí nomás yo quiero que saquen el concepto. Ustedes en sus libros, en sus materiales de apoyo, van a encontrar suficiente información, pero la idea siempre es que ustedes lo puedan representar con sus palabras, lo puedan conceptualizar con sus palabras. Oxidación, ¿cómo definiríamos entonces? Aumento del número de oxidación por pérdida de electrones, es suficiente con eso. Reducción, ¿cómo definiríamos? Disminución del número de oxidación por ganancia de electrones. Y ya está. Otros dos conceptos también que tienen que manejar, el de agente oxidante y de agente reductor. Y hacemos el análisis otra vez de nuestra ecuación. Yo les pregunto, ¿cuál es el elemento responsable de la oxidación del hierro? Y estoy seguro me van a decir que es el oxígeno. Excelente. El oxígeno. Genial. Es el elemento responsable de la oxidación. Por eso, agente oxidante. Agente reductor, en esta reacción va a ser muy sencillo porque intervienen solamente dos elementos. ¿Cuál es el elemento que produjo reducción en el oxidante? Agente reductor, en esta reacción va a ser muy sencillo porque intervienen solamente dos elementos. ¿Cuál es el elemento que produjo reducción en otro? Y vamos a estar de acuerdo en que es el hierro, muy evidente. ¿Cómo definiríamos entonces agente oxidante? Produce la oxidación de otro. ¿Y qué tiene que pasar con él si son dos fenómenos que se dan al mismo tiempo? Se reduce. ¿Y cómo definiríamos agente reductor? Produce reducción. ¿Y qué pasa con él? Se oxida. Genial. Y ya tenemos los 5 conceptos básicos que tienen que manejar siempre para trabajar reacciones de óxido-reducción. Empezamos otra vez, porque quiero que quede bien claro. ¿Qué son reacciones de óxido-reducción? Son aquellas reacciones donde se producen cambios en los números de oxidación. ¿Qué es oxidación? Es el aumento del NOx por la pérdida de electrones. ¿Qué es reducción? Es la disminución del NOx por ganancia de electrones. ¿Qué es agente oxidante? Es la sustancia o elemento que produce oxidación en otro y él se reduce. ¿Y qué es agente reductor? Es aquella sustancia o aquel elemento que produce reducción en otro elemento y él se oxida. Esas son las 5 definiciones que tienen que manejar. Por último, mis queridos jóvenes, las reglas para determinar los números de oxidación de los elementos. Aclaro otra vez, y es muy importante, para la gente que maneja valencias, esto va a ser muy sencillo, porque el número de oxidación se refiere a las valencias de los elementos químicos. Tenemos en total 6 reglas básicas para determinar los números de oxidación de los elementos. La primera regla dice: el NOx de cualquier elemento en estado libre siempre va a ser 0. Si no está combinado, el número de oxidación del elemento va a ser 0. 0, no importa cuál sea el elemento. Si está libre sin combinarse, sí o sí, su número de oxidación va a ser 0. La siguiente regla dice: el NOx del oxígeno es -2, siempre va a ser -2, pero hay una excepción. En los peróxidos va a ser -1, nos dice la observación. En la molécula de agua, entonces me dice que el oxígeno va a tener -2. En la molécula del anhídrido perclórico, el oxígeno va a tener también -2. Pero ojo,
la observación me dice que cuando forman peróxidos, tenemos el caso por ejemplo del peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, el oxígeno va a tener -1. En el peróxido de sodio, el oxígeno va a tener número de oxidación -1. Eso es lo que me dice la observación. Volvemos después para completar. La siguiente observación dice el NOx del hidrógeno es siempre +1. El NOx del hidrógeno siempre es +1. Pero nuevamente tenemos una observación. En los hidruros metálicos va a ser -1. Bien. El hidrógeno entonces en la molécula de agua me dice que va a ser +1. En la molécula del ácido clorhídrico también va a ser +1. Pero ojo, cuando el hidrógeno esté combinado con metales, su número de oxidación va a ser negativo. ¿Y por qué va a ser negativo? Porque los metales tienen que tener número de oxidación positivo. Enseguida volvemos otra vez atrás para completar. Observación importante también, el número 4 dice los metales siempre y siempre van a tener NOx positivo, igual a su carga iónica, igual a su valencia. Siguiente regla, los no metales tienen NOx negativo, igual a su carga iónica. Con el oxígeno se vuelven positivo, dice. Ojo con esta observación. Los no metales entonces siempre negativo. Les doy un ejemplo. Los elementos cloro, bromo, yodo tienen valencias 1, 3, 5 y 7. Según la observación van a tener número de oxidación +1, +3, +5, +7. A tener en cuenta esa observación. Insisto otra vez, los no metales tienen NOx negativo igual a su carga iónica, pero con el oxígeno se vuelven positivos. Vamos a los ejemplos. El cloro en la molécula de cloruro de sodio me dice la observación de que va a tener -1 porque no está combinado con oxígeno. El azufre no metal combinado con el plomo en el sulfuro plumboso va a tener -2 porque no está combinado con oxígeno. Uro, recuerdan, menor valencia. Ahora sí vamos a los dos ejemplos donde los no metales reaccionan con oxígeno. Me dice que automáticamente cambian de ser negativos, sus números de oxidación van a ser positivos. ¿Y por qué? Porque el oxígeno, ya sabemos por una de las primeras reglas que tiene que tener número de oxidación -2. Entonces acá el cloro que se combinó con su valencia 7, automáticamente va a tener número de oxidación +7. Ya es positivo su número de oxidación cuando está combinado con el oxígeno. El azufre que tiene valencias 4 y 6, en este caso también su número de oxidación va a ser +6. Clarísimo. Entonces los no metales tienen número de oxidación negativo, pero cuando se combinan con oxígeno pasan de negativo a positivo. Y la observación más importante capaz que nos va a ayudar a resolver todos los ejercicios, dice en un compuesto la suma de todos los NOx de los elementos es igual a 0. Sugerencia de mi parte cuando son moléculas, empezar por lo que se sabe por regla siempre. El oxígeno ya sabemos que tiene número de oxidación -2. El hidrógeno también ya sabemos que tiene número de oxidación +1. Y solamente ya me falta el número de oxidación del nitrógeno. Y por suma algebraica simple voy a poder calcular. Quiero que se fijen cuántos átomos de oxígeno tenemos. Hay 3. ¿Y cuál es su número de oxidación? -2. Entonces voy a multiplicar 3 por -2